Oigan, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué tienen en común, no sé, un globo, la llanta de un auto y hasta una jeringa? La respuesta, créanme, está en el aire, literalmente, en el mundo invisible que nos rodea. Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar las reglas que gobiernan cómo se comportan los gases. Y les aseguro que al final van a ver estos objetos y muchísimos otros fenómenos del día a día con otros ojos. A ver, empecemos con algo que seguro han visto. ¿Qué pasa si dejamos un globo afuera en un día bien frío? Se empieza a encoger, ¿no? Como que se desinfla un poco. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la clave está en las leyes de los gases, y para cuando terminemos esta explicación, van a entender perfectamente qué es lo que está sucediendo. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder entender estas leyes, primero tenemos que, digamos que hacer un zoom gigantesco, a un nivel microscópico, para espiar el mundo secreto de las partículas de gas. Porque todo, absolutamente todo, se basa en una teoría fundamental que es como el cimiento de todo este edificio. Y esa teoría se llama la teoría cinético-molecular. A ver, el nombre puede sonar un poco intimidante, ¿verdad? Pero en realidad es súper simple. Es el conjunto de reglas básicas que nos dicen cómo se comportan estas partículas. Es nuestro punto de partida para entender todo lo que sigue. Bueno, esta teoría se apoya en 4 ideas claves súper importantes. Primero, imaginen que un gas es como un enjambre de partículas increíblemente pequeñas. Segundo, estas partículas nunca, pero nunca se están quietas. Andan por ahí moviéndose sin parar y en todas direcciones, de forma caótica. Tercero, para simplificar las cosas, en lo que llamamos un gas ideal, estas partículas básicamente se ignoran unas a otras. No hay fuerzas importantes que las atraigan. Y por último, y esto es crucial, la temperatura no es más que una medida de qué tan rápido se están moviendo en promedio. Más temperatura, más velocidad. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, la conexión de causa y efecto. Es muy lógico, piénsenlo. Si subimos la temperatura, le estamos dando más energía a las partículas, así que se mueven mucho más rápido. Y al moverse más rápido, ¿qué pasa? Pues chocan más veces y con más fuerza contra las paredes del recipiente donde están. Y a todo ese bombardeo constante es a lo que llamamos presión. Así de simple. Entonces, ya con eso en mente, podemos ver que las leyes de los gases son básicamente un juego con 3 variables principales: la presión, el volumen y la temperatura. Y lo más importante es que están todas conectadas. Vamos a ver rapidísimo qué es cada una. Primero, la presión, que vamos a ver representada con una P. Imaginen todos esos millones de choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Bueno, la presión es la fuerza total de todos esos impactos. Si hay más choques o si los choques son más violentos, pues tenemos más presión. Luego tenemos el volumen, la V. Esto es más fácil. Es simplemente el espacio que tiene el gas para moverse. Piensen en la caja, el globo, la llanta. Es el tamaño del campo de juego para nuestras partículas. Y finalmente la temperatura, la T. Como ya dijimos, es la medida directa de la energía de ese movimiento. Más calor significa partículas que se mueven más rápido con más energía. Menos calor, pues partículas más lentas y tranquilas. Perfecto. Ahora que tenemos claras las 3 variables del juego, pasemos a la primera gran ley. Hablemos de la ley de Boyle, que nos va a contar la relación que hay entre la presión y el volumen. La verdad es que la idea central de Boyle es súper intuitiva. Imaginen esto. Si mantenemos la temperatura igualita, pero le quitamos espacio al gas, ¿qué va a pasar? Pues las partículas, al tener menos lugar para moverse, van a chocar mucho más seguido contra las paredes. O sea, menos espacio es igual a más presión. Es una relación inversa. Cuando uno baja, el otro sube. Y esto se resume en la fórmula P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Qué significa esto? Que el resultado de multiplicar la presión por el volumen siempre va a ser el mismo, siempre y cuando la temperatura no cambie. Por ejemplo, si tenemos, digamos, 2 litros de gas a 1 atmósfera de presión y lo apretamos hasta que ocupe solo 1 litro, la nueva presión va a ser de 2 atmósferas. ¿Por qué? Porque 1 por 2 es 2 y 2 por 1 también es 2. Si uno de los valores baja, el otro tiene que subir,
para que la cuenta siga dando lo mismo. El ejemplo clásico y perfecto es una jeringa. Si le tapan la punta con el dedo y empujan el émbolo, están reduciendo el volumen, y al instante sienten cómo aumenta la resistencia, ¿verdad? Es porque la presión del aire que quedó atrapado adentro se acaba de disparar. Eso, justo eso, es la ley de Boyle en acción. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de jugar con el volumen, jugamos con la temperatura? Pues para eso tenemos la ley de Charles, que se enfoca justo en esa relación directa entre el volumen y el calor. El principio aquí es súper directo y fácil de entender. Si calentamos un gas, sus partículas se van a mover más rápido y van a necesitar más espacio para no chocar tanto. Por lo tanto, a más calor, más volumen. Eso sí, siempre y cuando dejemos la presión tranquilita, sin que cambie. La fórmula nos muestra justamente eso, que la relación entre el volumen y la temperatura es constante. Ojo, aquí la temperatura se tiene que medir en la escala absoluta, o sea, en Kelvin. Pero la idea es que si duplicamos la temperatura, el volumen también se va a duplicar para mantener esa proporción. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta del principio sobre el globo. Un globo se expande cuando hace calor porque las partículas de aire que están adentro ganan energía, se mueven como locas y empujan las paredes de goma hacia afuera. Y claro, se encoge cuando hace frío porque las partículas se calman, se mueven más lento y ocupan menos espacio. Misterio resuelto. Ok, nos queda una tercera ley clave, la de Gay-Lussac. Esta ley responde a una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si calentamos un gas, pero no lo dejamos expandirse? O sea, lo metemos en un recipiente rígido. El principio es bastante lógico. Si el volumen no puede cambiar, toda esa energía extra que le metemos con la temperatura se va a convertir en presión. Las partículas se mueven más rápido, pero como no tienen a dónde ir, ¡pum!, golpean las paredes del contenedor con muchísima más fuerza y más seguido, elevando la presión por las nubes. La fórmula, de hecho, se parece mucho a la de Charles. La presión dividida entre la temperatura se mantiene constante, pero esta vez si el volumen no varía. Así que es inevitable. Si subes la temperatura, la presión también tiene que subir. Un ejemplo que vemos todos los días es la llanta de un auto. El volumen de la llanta es prácticamente el mismo siempre, pero al manejar, la fricción con la carretera calienta el aire que está dentro. Y este aumento de temperatura que provoca que la presión interna suba. Por eso es que la presión de las llantas siempre se tiene que medir cuando están frías. Y aquí es donde vemos el panorama completo. Boyle, Charles y Gay-Lussac no son tres reglas separadas que no tienen nada que ver, para nada. Son tres formas distintas de ver un mismo sistema, un sistema que está totalmente interconectado. La presión, el volumen y la temperatura están como en una danza constante. Si cambias una de ellas, por lo menos otra tiene que reaccionar. La verdad es que, una vez que lo piensas, estas leyes están en todos lados. Desde una simple lata de aerosol hasta una olla a presión en la cocina o incluso el aire que respiramos, están operando a nuestro alrededor todo el tiempo. Así que la próxima vez que vean algo que se infla con el calor o sientan la presión de un gas comprimido, acuérdense de este baile invisible de partículas. La pregunta que les dejo es, ¿en qué otro lugar de su vida diaria pueden ver estas leyes en acción? Piénsenlo.